Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Miren, acabo hace unas semanas de cambiar de teléfono. Se venció mi contrato, ya me tocaba nuevo teléfono. Y cuando cambié el teléfono, me recuerdo que andaba jugando con él y había algo que me tenía loco. ¿Sí? No sé si te ha pasado, pero no lo lograba. Y es que el cuentecito de la batería no me decía qué porcentaje de batería me quedaba. Y entonces, después de pasar horas buscando eso, me recuerdo que fui con Mateo, mi hijo mayor, y le digo: mijo, ¿cómo lo hiciste? El tuyo sí lo hice, el mío no. Ay, papá, vení, agarra mi teléfono. En 30 segundos ya lo había hecho y me lo devuelve. Y yo, como que él sabe algo que yo no sé, dije yo. Ahora, algunos se ríen, pero les pasa lo mismo. No soy el único que está ya algo viejo. Pero ahora con el nuevo teléfono también instalé TikTok. No tenía TikTok, pero dije: pierdo suficiente tiempo en las otras redes sociales. Y realmente el TikTok solo me sirve para mandarle videitos a mis hijos, particularmente a Sofía. ¿Sí? Yo le mando videitos de gimnastas, ella me manda videitos de perros porque quiere un segundo perro y yo no quiero un segundo perro. Pero cuando le mando videitos de gimnastas, no sé si han visto alguno de esos videitos. Se ve tan fácil, ¿o no? Wow, dan estas vueltas y piruetas y están en la viga y pareciera que ni les cuesta, ¿verdad? Y hasta que uno se trata de caminar en una vía, caminar en línea recta es terrible. Y uno dice: no, sin duda ellos saben algo que yo no sé. Ellos, y a todos nos pasa, ¿no? Vemos a alguien tocar un instrumento y lo hacen ver tan fácil. Les vuelan los dedos. A mí alguien me preguntó: ¿y vos tocas piano? Le digo: yo toco. Música no sale, pero yo, de tocar el piano, lo toco. Y es que, ¿saben? Hay personas que hacen que algunas cosas se vean fáciles. Hay personas que hacen que algunas cosas parecieran sencillas y a los demás quizás nos cuesta un poquito, ¿sí? Y este es el punto. Hay cosas que se ven fáciles, que se ven naturales, pero realmente fueron aprendidas. Tomaron un tiempo para ser aprendidas, fueron practicadas, y fue la práctica la que los llevó a que fuera algo tan natural. Y lo que funciona es el producto de mucha práctica. Ahora, con la oración, con las cosas espirituales, esto aplica para de todo en la vida, pero particularmente con las cosas espirituales. Y esto le pasó a los discípulos en algún momento. Los discípulos del Señor Jesucristo pasaban tiempo con Él y lo miraban a Él hacer todo. O sea, ellos pasaron 3 años y medio caminando con el Señor. A donde Él iba, ellos iban. Donde Él dormía, ellos dormían. Donde Él comía, ellos comían. Y una de las cosas que ellos miraban era el Señor orando. Y al igual que con las piruetas y al igual que con todo lo demás, yo estoy seguro que lo miraban orar y decían: pues que lo hace ver tan fácil. Y había algo en la forma en que Jesús oraba, y había algo en la manera en que Él se comunicaba con su Padre, que hace que un día los discípulos, miren esto, Lucas capítulo número 11. Lucas capítulo número 11 y versículo número 1 dice así, dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, los discípulos miraban a Jesús. Y ojo, los discípulos no eran gente ignorante en este tema. Ellos habían crecido en hogares judíos. Ellos habían crecido en hogares religiosos. Ellos se habían aprendido las oraciones y los rezos. Ellos habían aprendido todos los salmos y todas las cosas que pasaban. Ellos ya oraban. Pero al ver a Jesús orando, reconocen que había algo diferente en la forma en que Jesús oraba. Había algo que lo hacía ver tan fácil, algo que lo hacía ver tan atractivo, que yo no sé, quizás cuando miraban a Jesús decían: es que, Señor, cuando tú oras, cosas pasan. O sea, cuando yo oro, nada pasa, pero cuando tú oras, parece que Dios responde. Tal vez ellos miraban al Señor Jesucristo y decían: Señor, es que cuando tú oras, de verdad pareciera que estás hablando con Dios. Yo oro y pareciera que las oraciones rebotan en la pared, rebotan en el techo, y pareciera que estoy hablándole al aire. Pero tú, no sé, pareciera como que de verdad hay una relación de doble vía, como que tú oras, como que en serio estás platicando con Dios. Quizás
Ellos miraban que Jesús escapaba cada rato, en cada momento que podía. Antes de que comenzara el día, ¿dónde estaba Jesús? Orando. Cuando terminaba el día, ¿qué se había hecho Jesús? Se iba a orar. Parecía que Jesús disfrutaba más pasar tiempo con su Padre Celestial en oración que con la gente de carne y hueso, con los discípulos. Y ellos miraban y decían, yo no oro así. A mí, no, todo lo contrario, a mí tal vez me es una disciplina que a veces se siente hasta pesada, pero a Jesús lo miraban orar siempre. Oraba cuando tenía necesidad. Lo vieron en el jardín de Getsemaní, derramando su corazón y su alma al Señor. Oraba cuando tenía peticiones. Oraba cuando iba a tomar una decisión importante. Pasó la noche entera orando cuando iba a escoger a sus discípulos. Oraba en las buenas, oraba en las malas, oraba en todo tiempo. Y ellos dicen, él sabe algo que yo no sé. Al igual que Mateo con el celular, o los gimnastas dando piruetas, ellos saben algo que yo no sé. Y los discípulos entonces hacen algo importante y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y es que saben, en la cultura judía había algo que se decía, había una frase, había un dicho que se repetía. Y el dicho era esto, que los discípulos vivían en el polvo de su maestro. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Que ellos, donde el maestro caminaba, ellos iban atrás. Iban tan cerca que si el maestro levantaba polvo, les caía a ellos. A eso se refería. Ellos vivían en el polvo de su maestro. Lo que él decía, ellos ponían atención. Ellos querían hablar de la misma manera. Lo que él estudiaba, ellos ponían atención. Querían leer los mismos libros, querían hacer las mismas cosas. Y como él oraba, ellos querían orar también. Entonces ellos lo ven y le dicen, Señor, enséñanos a orar, porque sin duda hay algo que tú haces que nosotros no hacemos, hay algo que tú sabes que nosotros no sabemos, y hay algo que pasa cuando tú oras que no pasa cuando nosotros oramos. Y en esta petición, miren, en esta sencilla petición, vemos nosotros varios principios y varias cosas que yo creo que nos animan a todos nosotros. Y la primera es esta: todos luchamos con la oración, ¿o no? ¿Cuántos luchan con orar? Sean honestos. Nos cuesta a veces. Bien, yo llevo más de 30 años predicando el evangelio y todavía me cuesta a veces. Todos luchamos con la oración, incluyendo los discípulos. Podemos tener años luchando en el Señor y caminando con el Señor y ir luchando. ¿Y saben qué es lo que pasa? Si nos atrevemos, si tú te atreves, si yo me atrevo, si nos atrevemos por un momento a dejar de fingir y pedimos aprender y nos acercamos con humildad al Señor a decirle, Señor, quiero aprender, la oración se aprende. Así se llama el mensaje el día de hoy: orar se aprende, ¿sí? Orar se aprende. ¿Saben? Pedir aprender a orar no es reconocer, ay, soy un fracasado espiritual. No, pedir aprender a orar es humildad espiritual. Y el Señor pone atención a los humildes. Y vamos a comenzar a mejorar en la oración cuando dejemos de fingir de que ya sabemos. Entonces, la oración se aprende. ¿Y cómo aprendemos nosotros a orar? Hay varias formas que aprendemos a orar. La primera, como los discípulos, es que vemos a otros orar. Vemos a nuestros líderes, al Señor Jesucristo orar, vemos a nuestros líderes orar, vemos a personas más maduras en el Señor, vemos a nuestros padres orar. Eso me confrontó cuando yo estaba preparando esto y puse, vemos a nuestros padres orar. Los padres damos ejemplo a nuestros hijos. Y dije, yo no sé si mis hijos me han visto tanto orar como para que digan, ala, yo quiero orar con mi papá. Pero para aprender a orar, vemos a otros orar y ponemos atención a creyentes maduros en la fe, ¿sí? Y si tú eres un líder que está en posición, un líder de grupo en casa o qué sé yo, que está en posición de dirigir a otros, hay que no solo enseñar acerca de la oración, hay que enseñar a otros a orar orando. Entonces aprendemos a orar viendo a otros y aprendemos a orar siendo enseñados. Y es que esto es lo que me encanta. Los discípulos llegan con Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús no les dice, no, hombre, muchachos, no hay nada que aprender. O sea, ustedes hablen como que no, les dice, ok, con mucho gusto, yo les voy a enseñar. Y nos enseña que la oración sí se aprende. Y de eso se trata esta serie.
Bien, esta serie vamos a pasar todas 3 semanas en Lucas capítulo número 11. Lucas capítulo número 11 lo vamos a ir viendo verso por verso y vamos a apoyarnos con Mateo capítulo número 6, que es el pasaje paralelo de Lucas 11. O sea, los dos están narrando lo mismo, pero uno nos da algunos detalles que el otro no nos da y viceversa. Entonces vamos a ver Lucas 11 basándonos en Mateo 6 y vamos a ver los principios que Jesús enseña. Y hoy vamos a ver eso. La próxima semana vamos a ver la oración del Señor y después vamos a ver la exhortación del Señor a orar mucho. Pero oramos, o sea, aprendemos a orar aprendiendo, o sea, recibiendo enseñanzas acerca de la oración. Y número 3, y esto va a sonar tal vez como ilógico, pero aprendemos a orar orando. Aún torpemente, o sea, pero orando. Yo siempre he creído esto, y esto es lo que suena tal vez ilógico. Yo he dicho, una buena vida de oración nace de una buena vida de oración. Ahora, ¿cómo así? Cuando uno ve a Jesús orar, Jesús oraba con confianza y con seguridad y con autoridad, sabiendo, o sea, una vez dice, Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Cómo sabía Jesús eso? Por miles de oraciones que había hecho antes, donde en miles de oraciones había visto al Padre escucharlo y había visto al Padre responderlo. Y esa vida de oración le permitía tener una vida de oración donde él dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo te doy gracias que tú siempre me oyes. Entonces aprendemos a orar orando, aún torpemente. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que quitarnos del corazón. Y hay algunas mañas en la oración de nuestras motivaciones o de cosas que hacemos que debemos ponerle atención a la hora de orar. Y así que si nos vamos a Mateo capítulo número 6, aquí vemos un poquito más de instrucciones. Y es que Jesús comienza enseñándoles cómo no orar. O sea, ¿qué cosas no debemos hacer? Y es que una de las primeras cosas que hace el Señor nos va a dar una relación, Padre. Eso vamos a ver la próxima semana. Pero antes de eso nos quita una religión, nos arranca la religiosidad para que podamos tener una relación genuina. Así que Mateo capítulo 6 versículo número 5 dice, y cuando ores, y vamos a ver 3 cosas que sí debemos hacer y 3 cosas que no debemos hacer, y 4 cosas que sí debemos hacer. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 3 nos, 4 sís. Listos. Número 1. Primer no. Cuando oremos, no oramos para ser vistos. Ahora, ojo, esto no es una prohibición de orar con otros, de orar en público. Todo esto comenzó porque los discípulos vieron a Jesús orar, pues, o sea, entonces no es una prohibición. Lo que Jesús no está prohibiendo orar en público. Está prohibiendo, ojo, orar para el público. ¿Ven la diferencia o no ven la diferencia? O sea, yo puedo orar a Dios en público y eso está perfectamente bien. El problema es que rapidito cuando yo comienzo a orar en público, comienzo pensando en Dios, al ratito se me olvida Dios y ya solo estoy pensando en cómo orar para que todos oigan y vean lo bien que yo oro. Y es fácil, eso es rápido, es una tentación muy grande. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Esa es una forma que se dan cuenta. Si ustedes están orando con otros y de repente comienzan a rebuscar palabrotas teológicas que generalmente no dirían, comienzan a sacar términos, oh excelentísimo y excelso Padre, ya no estoy orando para Dios. Probablemente estoy orando para que el de la par diga, wow, este sí ha leído su Biblia, ese sí de verdad que cómo sabe. Sí, generalmente cuando yo comienzo a usar palabras rebuscadas, estoy orando para impresionar a otros. Y el problema es que cuando hacemos eso, pasa de ser una oración a ser una exhibición.
Pasa de ser una oración a ser una exhibición. Y Jesús tiene un nombre muy duro para eso. Y le dice, cuando ustedes oren, ojo, dice, no sean como los hipócritas. Cuando yo oro, que otros piensen que qué lindo oro, eso Jesús le llama hipocresía. Y dice, no seas hipócrita. Cuando yo oro para que otros crean que qué espiritual soy yo, eso se llama hipocresía. Sobre todo si realmente no hay mucha oración en privado que pasa aparte de eso. Y más adelante, al final voy a hablar de las recompensas. Pero Jesús dice algo bien duro. Y dice, si tú lo que estás buscando, la motivación de tu corazón es que los demás te vean y digan qué pilas, cuando te digan qué pilas, esa es tu recompensa. Y qué triste que esa sea mi recompensa. Que mi recompensa venga de personas que no pueden contestar mi oración. Entonces Jesús comienza diciendo, no oramos para ser vistos, no oremos para ser vistos. Y después le suma otra parte, dice, hey, y no oremos, número 2, no oremos con vanas repeticiones. ¿Sí? No oremos, lo vamos a poner aquí en pantalla, no oremos con vanas repeticiones. Y ojo, no hay nada de malo con orar cosas repetidas. No hay nada de malo con orar oraciones aprendidas. El mismo Jesús colgado en la cruz del Calvario comienza a orar y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es el Salmo 22. Es una oración aprendida. Hay gente que ora los salmos y es hermoso. A veces oramos por lo mismo una y otra vez y se vale. El problema no es la repetición. El mismo Jesús le dice, no oren con vanas repeticiones, pero cuando oren a mi Padre nuestro que estás en el cielo, santifica. O sea, entonces no oro con repetición. El problema no es la repetición. El problema es cuando la repetición se convierte en vana. En una vana repetición. El problema, ¿saben cuál es? El problema es cuando comenzamos a repetir y entonces de repente ya oramos sin pensar. Y ya oramos sin entender lo que estamos diciendo. No son solo palabras que aprendí y ahí nos lo repetimos 10 veces. Dejamos de entender y parecemos loros. Repetimos sin saber y entonces la oración se convierte en vana. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Cuando creemos que mientras más veces lo digamos y más rápido lo digamos, entonces vamos a ser oídos. Eso es lo que Jesús dice. No crean que por sus palabrerías van a ser escuchados. O sea, a Dios no lo vamos a impresionar porque repitamos 10 veces el Padre Nuestro y 50 veces el Salmo 23. O sea, no es por nuestras palabrerías. Y nuevamente el reto y el riesgo es que cuando yo repito, hay un riesgo que deje de pensar, deje de entender y mi oración se convierte en vano. Y tercera advertencia dice, o sea, no oramos para ser vistos, no oramos con vanas repeticiones. Número 3, no oramos, decía, como si Dios no supiera lo que necesitamos. ¿Sí? Ahora, Dios sabe lo que necesitamos. Pero ojo, aún así debemos presentar nuestras peticiones y aún así debemos orar. Y esto no pareciera ser contradictorio. No lo es. ¿Sí? Pero saber que Dios ya sabe no me desmotiva a orar. Yo confieso que yo lucho con eso. ¿Puedo confesar eso? Yo, Francisco, creo, por lo menos eso me digo a mí mismo. Creo que muchas veces no pido porque genuinamente, o sea, confío en Dios, porque genuinamente sé que Dios sabe, entonces ya ni lo pido. Pero, y eso es algo que me estoy enseñando a mí mismo. Pero cuando dejo de pedir porque creo que Dios ya sabe, me estoy perdiendo una gran parte de lo que es la oración. ¿Por qué? Porque la oración no es para informar a Dios acerca de una necesidad. La oración es para acercarme a Dios. Paso por esa necesidad. O sea, ¿por qué oramos? Pedimos, ¿saben? Porque la petición, la oración no es solo información, es relación. Es relación con Dios. No oro solo para transmitir datos, oro para conectarme con Dios. Oro porque busco, ojo, no solo provisión para mi necesidad, oro por consuelo para mi corazón mientras paso por esa necesidad. Y si yo dejo de pedir porque creo que Dios ya sabe, o comienzo a orar como que Dios no supiera, me pierdo de eso.
Me pierdo de ese consuelo que viene de cuando yo busco a Dios en oración. Pido, ¿saben? Porque cuando pido, porque pedir expresa confianza y dependencia a Dios. Y esto pareciera redundante, pero es un poquito diferente. Pido porque eso le recuerda a mi propio corazón que dependo de Dios. Y me aleja de pensar que soy autosuficiente. Cuando yo pido, y más, eso lo vamos a ver la próxima semana. Jesús nos enseña a pedir por lo básico, por lo necesario. Danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Saben qué? Eso le recuerda a mi corazón. Wow, ni siquiera puedo conseguir el pan de cada día solo. Y eso mata el orgullo. Y eso mata la autosuficiencia. Y eso me hace dependiente. Porque pedir es confesar que yo no puedo solo. Pedir mata o crucifica mi orgullo. ¿Saben? Pedimos, aparte pedimos porque cuando yo pido, yo soy transformado al pedir. Miren esto, perdón, solo me voy a correr esto aquí. Miren esto, Filipenses capítulo número 4, versículos 6 y 7, dice así, dice, por nada estéis afanosos. Dice, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Pues dice, y la paz de Dios, o sea, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben qué no dice este texto? Este texto no dice que cuando yo le pida algo a Dios, todo vaya a cambiar. No promete que Dios va a cambiar la situación por la que yo estoy pasando, pero sí promete que Dios va a cambiar mi corazón mientras paso por esa situación. Y que va a reemplazar el afán y la ansiedad con paz. Sí promete que voy a poder entrar a una situación diferente. O sea, la oración no necesariamente cambia aquella cosa por la que estoy orando, pero la oración cambia cómo vivo yo en el periodo de necesidad por el cual estoy orando. Pedimos, ¿saben por qué pedimos? Porque al final del día Dios determinó que pedir es la manera en que Él responde. Así de simple. Santiago, Santiago, que era el hermano de sangre del Señor Jesucristo, por lo menos muchos creemos eso, el que creció con el Señor Jesucristo, el que lo vio íntimamente, nos escribe esto. Y Santiago en el capítulo 4 y versículo número 2 dice así, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedís. ¿Por qué? Lo que deseáis, perdón, porque no pedís. Y la tercera semana de nuestra serie vamos a hablar de eso. Cómo Jesús nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedimos, no para informar a Dios. Pedimos, porque aun cuando ya sabemos que Dios sabe, Él determinó que el pedir es la forma en que Él responde. Así de simple. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo sí debemos orar? ¿Estamos aprendiendo a orar? ¿Qué cosas no debemos hacer? Arranquemos la religiosidad de nuestro corazón, esas vanas repeticiones. Arranquemos el deseo de ser vistos. Arranquemos la idea de que Dios, estoy informando a Dios. Pero cambiémoslo. Y hay formas, hay cosas que Jesús sí nos dice. 4 cosas, 2 que están directamente en este texto y otras 2 que son importantes pero no están en este texto. Número uno es así: oramos en un lugar. ¿Fijaron cómo comenzó en lo que leímos el día de hoy? Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Y después leímos que decía así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahora, ojo, cuidado, porque esto, como somos religiosos, la religión impera en nuestro corazón. Entonces podemos creer que entonces nuestro lugar de oración es santo, es sagrado y solo Dios se escucha ahí. No. Pero oramos en un lugar no porque Dios escuche mejor en un lugar. Oramos en un lugar porque yo me distraigo menos cuando estoy en un lugar. Porque escojo un lugar donde haya menos distracciones. Escojo un lugar donde haya menos estorbos. Escojo un lugar donde puedo enfocarme. Y por eso es que dice cerrada la puerta, ahí que no entre nadie. Y ese cerrada la puerta también me protege a mí
de que no ande impresionando a otros con mi oración. Ahora, el Padre no está más cerca en un lugar, pero sí hay lugares que ayudan a mi mente y ayudan a mi corazón a poder orar mejor. Y ojo, Jesús no nos manda a orar en un lugar sagrado. Vayan al templo a orar. No, sí nos manda a orar en un lugar apartado. Y lo que nos está diciendo, ¿sí?, es: vayan a su aposento, vayan a este lugar que ustedes han escogido. Escoge un lugar donde puedas estar apartado, donde te puedas encontrar con Dios. No necesitas un cuarto especial, no necesitas una silla especial, no necesitas una hora especial, pero sí necesitas ser intencional. Sí necesitamos ser intencionales, y tener un lugar nos ayuda. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, oramos en un lugar, número 1. Número 2, dice: oramos en secreto. Dice: y cerrada la puerta. Oramos al Dios que ve en lo secreto, y el Padre que esté en lo secreto te recompensará en público. Es hermoso y es válido y es lindo que cuando ustedes van al grupo todos oren con ustedes, y es chilerísimo. Y uno va al grupo y uno comparte su petición y todos se unen a la petición y oramos todos, y es increíble. Pero ojo, si solo estoy orando cuando voy al grupo, o si solo estoy orando cuando estoy acompañado, algo le falta a mi vida de oración, ¿o no? ¿Saben cómo es esto? Es rechilero. Nosotros tenemos un grupo de amigos y es re bonito cuando con Carol salimos de double date o de triple date con nuestros amigos y salimos todos a comer, y es lindo y la pasamos increíble. Pero si solo veo a Carol cuando salgo con mis amigos, tengo un serio problema en mi matrimonio, ¿no? Y es que hay cosas, ¿saben? Hay cosas de mi relación que no comparto con otros. Esto aplica en el matrimonio, esto aplica en la oración. Hay oraciones que hacemos solos. En el cuarto de oración no entra nadie. No entra nadie. Cosa más. O sea, hay tantas bendiciones y tantas distracciones aquí adentro. Déjenlo a un lado. Yo por eso prefiero leer mi Biblia en físico, porque aquí leo mi Biblia y leo mis WhatsApps al mismo tiempo, todo. Y cuando estoy leyendo mi Biblia, entra la tentación del mensaje. O sea, esa privacidad de orar en secreto me permite abrir mi corazón honestamente, me permite abrir mi corazón completamente. Y cuando yo comienzo a experimentar esa intimidad que viene del orar solo, miren pues, ese lugar secreto entonces se convierte en un lugar sagrado. O sea, yo no tengo un lugar sagrado donde voy a buscar a Dios en secreto. Yo tengo un lugar donde busco a Dios en secreto, y esa intimidad hace que ese lugar sea sagrado. Entonces, ¿cuándo oramos? Oramos en secreto. ¿Cuándo oramos? Oramos en un lugar. Número 3, ¿cuándo oramos? Oramos y hay un texto que nos dice que el Señor oraba muy de mañana. Miren esto, Marcos 1:35. Está en otro lugar, pero creo que es importante. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Ahora, esto no representa en lo más mínimo una restricción de orar cuando es de día, ¿sí?, o orar de noche. O sea, no. Simplemente esto apunta probablemente a buscar primero un lugar sin interrupciones. Porque muy de mañana, cuando todavía es muy oscuro, por lo menos en mi caso y en mi casa, nadie se ha despertado. Entonces sé que lo voy a poder hacer sin interrupciones. No suena el teléfono a esa hora, tranquilo. Esto solo nos dice: busquemos un tiempo donde nada obstaculice mi relación con Dios, ¿sí? Y por el otro lado, orar muy de mañana, creo yo que representa es poner a Dios primero. Que Dios sea lo primero, que Dios sea tu prioridad, que Dios sea el centro de todo. Orar muy de mañana es un recordatorio de decir: lo primero que yo voy a hacer es buscar a Dios. Pero ojo, hay un riesgo en esto. Hay personas que, yo una vez supe de alguien que decía: mire, pastor, es que yo ya aprendí. Yo estoy acostado en mi cama y si salgo y me volteo, caigo de rodillas.
Y yo lo que quiero es que lo primero que toque el piso sea mis rodillas para decirle: Señor. Pero aquí viene el riesgo. Hay gente que lo primero que hace es orar y entonces ya le pone cheque y después hace todo lo demás. Orar muy de mañana no es hacerlo de primero, es que sea lo más importante. De primero, de último, en medio, en todo momento oramos. Y eso me lleva al número 4. Y es que mi punto número 4 es este: oramos frecuentemente. Oramos todo el tiempo. Lucas 5:16 dice así, y les voy a leer la versión, la Nueva Biblia de las Américas, porque creo que enfatiza algo que nos sirve. Dice: pero con frecuencia, dice en Lucas, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Han seguido de orar? No sé. ¿Cuántas veces al día tenemos que orar? Saber. Daniel oraba 3. Pues tal vez 3 es un buen número, ¿sí? Pablo nos dice que oremos sin cesar. La Biblia no nos dice cuántas veces. Lo que sí es claro, ¿sí?, es que la oración debe ser algo constante en nuestra vida. La oración debe ser el lugar donde recurrimos primero, no cuando ya agotamos todas las opciones. Muchos de nosotros oramos clamando el auxilio de Dios cuando ya hice todo y nada funcionó, entonces oro. No, la oración debe ser el primer lugar, no el último. Cuando ya agoté recursos, oramos frecuentemente, ¿sí? Oramos temprano en la mañana. Ahora, si te cuesta orar, no estás solo. Los discípulos mismos caminando con el Señor costaba orar. Y si no sabes por dónde comenzar, la gran ventaja es que precisamente los discípulos le pidieron al Señor: enséñanos a orar, y el Señor les dijo: con mucho gusto. Jesús quiere enseñarnos y la iglesia quiere enseñarte a orar. Y así que como iglesia estamos iniciando esta nueva serie, y esta nueva serie nos va a llevar a no solo hablar de la oración, nos va a llevar a orar. Así que todos recibieron eso en la entrada. ¿Sí? Mírenlo por un momentito, porque les voy a explicar de qué se trata esto. Para muchos de nosotros, estos va a ser nuestros primeros 21K. Solo que no vamos a salir a correr. Van a ser 21 días de oración. Ahora, hay varias cosas en esto que quiero que vean. Primero, cada día tiene un texto bíblico. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Seguimos orando la palabra de Dios. Hay un texto bíblico, y ese texto nos da un tema. Entonces, por ejemplo, mañana toca Juan 15. Dice: hey, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Entonces vamos a orar por dependencia. Señor, enséñanos, danos corazones que entiendan que somos dependientes de ti. Vamos a orar el texto, vamos a orar todos juntos. Quizás el tema salió de un pedacito y vamos a leer el capítulo entero, pues lean de más, gloria a Dios por eso. Entonces vamos a orar 21 días de oración, con 21 diferentes temas. Y vamos a tratar de que en esos temas estemos conectados. Por ejemplo, el día que oremos por la misión, ¿qué tal si salen a caminar por su vecindario en misión orando: Señor, te pido por los de esta casa, y te pido por los de esta casa, y los que tienen el chucho que se hace popó en todos lados, te pido por los de esa casa también? O sea, vamos a orar. Ahora, arriba, no sé si ven un código QR. Yo vi que algunos trataban de escanearlo, hoy no los va a llevar a ningún lado, pero todos los días, de lunes a viernes, durante estas semanas, a las 12 del día, 12 en punto, vamos a orar. Y este código QR nos va a llevar a un Google Meets, a una reunión virtual donde los que se quieran conectar vamos a orar. Y ahí voy a estar yo, o alguno de los pastores, o alguno de los ancianos, y vamos a tener 12 minutos de oración dirigida. Ahora, ¿por qué digo 12 minutos? Denle la vuelta a la cosa esta, a la tarjetita. Y aquí les dimos una pequeña guía para que ustedes solos, para que ustedes con su familia, o para que aún en el tiempo que pasamos juntos, oremos. ¿Cuánto? 12 minutos. Y hay 6 segmentos de 2 minutos cada uno. Entonces, ¿saben qué? Comenzamos orando, y esto vamos a ver la próxima semana, pero podemos comenzar con algo que va de la mano con el Padre Nuestro. 2 minutos. ¿Sí?
Pues, si alguien lo quiere repetir, repítalo. No hay nada de malo con repetir el Padre Nuestro. El Señor nos enseñó esa oración, o lo usamos como una guía, o lo usamos como un modelo. 2 minutos para orar por eso. Y después vamos a pasar 2 minutos adorando a Dios. Tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, ¿sí? Y después vamos a pasar 2 minutos de pura gratitud, cosas personales, ¿sí? No oremos así cosas tan generales, no. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida por lo cual puedes estar agradecido? Señor, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mis hijos, qué sé yo, 2 minutos. Después vamos a orar 2 minutos por el tema del día. Ahí sí, regresamos a la primera. Cuando oramos por dependencia, cuando oramos por misión, por sabiduría, por lo que sea, oramos 2 minutos por el tema del día. Y después 2 minutos de petición personal. Algo que tú necesites, algo que le estés pidiendo al Señor. 2 minutos. Si es un negocio, si es un hijo, si es una esposa, si es lo que sea, 2 minutos oremos por eso. Y después vamos a hacer algo que es bien difícil. 2 minutos de silencio. Ahora, ¿por qué les digo que es bien difícil? Pero es necesario. Yo me imagino a Dios en el cielo muchas veces oyendo nuestras oraciones. Y Padre, te pido que me hables, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, háblame a mis oídos, Señor. Madre. Y yo imagino que de repente Dios dice: cállate, así te puedo hablar. O sea, shh. 2 minutos, silencio, para ver si Dios nos quiere hablar algo. Ahora, les prometo, eso se va así, pero rapidísimo. Pero al final del día estamos parados aquí diciendo: Señor, enséñame a orar. Y como iglesia queremos no solo enseñarles, queremos practicarlo, ¿sí? Así que vamos a practicarlo juntos. Y cuando Jesús ya comienza la próxima semana a enseñarles, no comienza con una técnica. Y quizás muchos le llaman un modelo a la oración del Señor, pero lo que realmente Jesús comienza con una palabra clave. Nos quiere llevar a una relación. Y lo primero que Él nos enseña a la hora de orar es: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. De eso vamos a hablar la próxima semana, ¿sí? No se lo pierdan. Por ahora déjenme terminar con esto. Hay una recompensa a la oración. Jesús dijo: hey, si ustedes oran para ser vistos, esa es su recompensa. Pero si ustedes oran en secreto, su Padre que ve en lo secreto, dice, les recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa de la oración? Hay muchas. La primera, la más importante, la más especial, es que en la oración yo consigo a Dios. La mejor y la mayor recompensa de la oración es Dios mismo. Es su presencia, ¿sí? Es su paz, es su cercanía. El mejor regalo que Dios nos puede dar no es la petición que hacemos, es Dios mismo. Ahora, cuando yo pienso en eso, cabe preguntar, y quizás aquí ni nos lo preguntamos porque vivimos en un tiempo donde sentimos que nos merecemos las estrellas. Pero cuando de verdad nos detenemos, cabe preguntar y decir: ay, qué chilero todo esto de la oración, pero ¿cómo puedo yo orar a Dios? Dios me escucha. O sea, si yo, que soy un grano de arena en la tierra, que es un grano de arena en la galaxia, que es un grano de arena en el universo, que es un grano de arena en Dios, ¿cómo puedes? ¿Cómo Dios, el creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden ¿cómo Dios va a escuchar la oración del grano de arena dentro del grano de arena, dentro del grano de arena, dentro del grano de arena? O sea, y saben, la respuesta es simple. Dios no nos escucha porque lo merezcamos. Dios no nos escucha porque vemos bonito y porque vemos bien. Dios no nos escucha porque vieron la serie de Enséñanos a orar de Casa de Libertad. O sea, Dios nos escucha porque Cristo Jesús dio su vida para abrir el camino, para que un pecador como tú y como yo podamos entrar confiadamente ante su trono. Así de sencillo. Al final del día, no es que la oración me acerque a Dios. Jesús me acercó a Dios en su sacrificio, y porque estoy cerca de Dios ahora oro.
Así es al final del día. La recompensa de la oración es Dios mismo. Primero. Segundo, la recompensa de la oración es una transformación interior. Paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que no depende de las circunstancias, confianza que no se puede comprar con dinero ni comparar, fortaleza para poder resistir el día duro. La recompensa es alineación con la voluntad del Padre. ¿Saben? Aprendemos por medio de la oración a desear lo que Dios desea. Aprendemos por medio de la oración a pedir con más discernimiento, y aprendemos por medio de la oración a aceptar que Dios es bueno aun cuando su respuesta es no. La recompensa de la oración es una vida que da fruto visible: amor, gozo, paz, paciencia, todos los frutos del Espíritu, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Ahora son visibles a todo el público, porque yo he pasado un buen tiempo en privado y en secreto con mi Dios. Esa es la recompensa de la oración. Así que hoy vamos a terminar orando. Pónganse de pie. Vamos, si lo pueden hacer cómodamente, vamos a terminar orando. ¿Y saben qué? No voy a hacer una oración elaborada el día de hoy. Es más, los voy a dirigir en la oración más simple que han hecho en toda su vida. ¿Están listos? Sus ojos, inclinen su rostro y díganle: Señor, enséñanos a orar. Reconozco que no sé, reconozco que me cuesta, pero quiero aprender. Así que enséñame. Te lo pido en el nombre de Jesús.